Luis, la clase pasada había hablado de algunos métodos todavía de primer orden, ¿cierto? Y en el libro de ahí siguen unos refinamientos, en particular unos cálculos de tasas, y además usan la noción de hessiano, de hecho, a medida que ese estudio avanza. Entonces me pareció bueno para cambiarme derechamente a la noción de segundo orden, y lo que vamos a tratar, lo que yo aprendí, digamos, de esta parte, es cómo definir el hessiano riemanniano. Esa es un poco la historia, ¿sí? Entonces, vamos en la primera parte a darnos cuenta que en realidad inicialmente no es tan sencillo. No es directo definir ese hessiano como uno querría, como de tener fórmulas sencillas. Y para poder superar ese problema vamos a tener que darnos una vuelta más o menos larga, que para mí es, insisto, completamente nueva, así que cualquier cosa me interrumpen nomás. Yo, si hay algo que no entiendo, se los diré también, digamos, porque ha sido un viaje interesante. Ah, mira, parece Cristóbal. Ah, Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, bien, disculpa el atraso. Un poco tarde acá. Sí, no, estaba contando que lo que me propuse hacer en esta parte de la lectura es seguir el capítulo 5, que habla sobre la definición del hessiano, en el fondo. Y esa definición del hessiano, para pasar a métodos que usan algún segundo orden, ¿sí? Y esa definición es larga, en ningún caso voy a alcanzar a hacer algo hoy día, sino que mi idea era, en particular, mi idea personal era entender el objeto, ¿sí? Y eso es, en mi opinión, es no trivial, ¿sí? Entonces, la introducción va más o menos como sigue. O sea, no van a ver mucho. Yo hice algunos cálculos, que son bastante los cálculos del libro y un par míos. Va a ser bastante, no va a haber mucho resultado muy, ¿cómo decirlo? Muy golpeador, muy interesante, o muy, no quiero decirlo, muy avanzado, sino más bien es la comprensión del objeto. Entonces, la cosa parte así. Dice, en general, cuando uno tiene, ¿cierto?, una variedad, y una función suave en esa variedad, uno lo que trata de hacer es una expansión de Taylor, ¿cierto? Uno trata de hacer una expansión que se ve de este estilo, ¿sí? Y ahí le aparece la definición del gradiente riemanniano, ¿cierto? Aquí está la métrica riemanniana, y la cosa se ve más o menos así. Uno expande la función f compuesto con una curva, ¿cierto?, en la variedad, y que tiene una velocidad inicial v, ¿cierto? Y la expansión se ve más o menos así. G de t es como f de x más t veces, ¿cierto?, gradiente de f en x, vamos a decir punto b, ¿cierto?, en el punto x, más una cosa que es del orden de t cuadrado. Entonces, la pregunta que uno se hace es si es posible ir simplemente un orden más allá. Es decir, escribir ese Taylor ahora de la forma f de x más t gradiente de f en x en b, más t cuadrado g2', ¿cierto?, en x, más un orden más pequeño de t. Y en el caso euclidiano eso efectivamente es el caso. ¿Sí? Cuando uno está en el caso euclidiano, la curva es directamente la recta que une, es x más t por b. Uno toma esa recta, ¿cierto? Uno hace la expansión de Taylor y luego obtiene exactamente lo que uno quiere, y aquí aparece, ¿cierto?, el hessiano, y ese hessiano es el hessiano que uno conoce de toda la vida, el hessiano de f en x, ¿cierto? Y eso uno lo puede naturalmente probar. Aquí está, cómo se ve ese cálculo, ¿cierto? Si uno tiene un espacio euclidiano, el gradiente está definido simplemente de esa manera, como las derivas direccionales en las direcciones, en todas las direcciones, ¿cierto? Uno interpreta este b como tangente y calcula simplemente la derivada del gradiente. La derivada del gradiente es esta derivada direccional, y si estamos en el caso del producto escalar de siempre, entonces ese de grad no es otra cosa que la derivada direccional de cada una de las derivadas parciales en la dirección b, y eso hace aparecer el hessiano que uno conoce de siempre, ¿cierto? Entonces, ahí la vida fuera, ese hessiano explica, ¿cierto?, una cuestión de segundo orden. Pero el problema que se suscita aquí es un poquito más grave, ¿sí? Porque, ¿cuál es el objetivo de este capítulo del libro? Extender la noción de hessiano a variedades riemannianas, ¿sí?
cómo se va a definir ahora ese keynesiano, que ahí en un espacio uno lo conoce siempre, ¿cierto? Un espacio euclidiano. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que uno necesita una noción apropiada de la derivada de un campo vectorial. ¿Sí? ¿Y cuáles son las noticias? Las noticias son malas porque la noción que uno tiene actualmente de la derivada de un campo vectorial, ¿cierto? Un campo vectorial f es la derivada de la composición con la curva, ¿cierto? Es f o c' en cero, no funciona en este caso. Y vamos a dar un ejemplo de por qué no funciona y qué significa que no funcione. Significa que el operador que aparece como ocupando el lugar del hessiano no es un vector tangente. ¿Sí? No genera vectores tangentes. Y el ejemplo de la esfera lo entrega de inmediato. Entonces, eso significa que hay que buscar una noción apropiada de derivada de un campo vectorial. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el spoiler de este capítulo? Es que vamos a necesitar introducir la noción de conexión, ¿sí? o de derivada covariante. No sé cómo se dice mucho en español. Ahí quizá Cristóbal me puede ayudar. Derivada covariante. Sí, sí. Vamos a necesitar entonces una noción nueva, que es esta noción de conexión, ¿cierto? ¿Y cuál es el spoiler? El spoiler de una conexión bien especial que se llama la conexión de Levi-Civita, o la conexión riemanniana, da una expansión de Taylor que, fíjense ustedes, se ve parecida a la que uno quiere, pero tiene un término corrector, que tiene que ver con la segunda derivada de la curva. ¿Sí? Fíjense que sin esto, era lo que nosotros teníamos ganas de poner como expansión de Taylor, y que en el caso euclidiano es lo correcto. ¿Por qué? Porque C2' de 0 en el caso euclidiano es 0, porque uno se va simplemente por la recta x más t por b. Entonces, ya, comencemos entonces. Esa es más o menos la historia. No sé si hay alguna pregunta a este respecto. Vamos. Como en todo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero muchas de las definiciones que yo he visto, al menos en este grupo de lectura y todo, uno trata en realidad de definir el objeto mediante las propiedades que quiere de él. ¿Sí? Ese es como el principio general. Por ejemplo, esta noción de Lipschitz-like es el Dissent lemma en el caso que uno conoce siempre. Y uno dice, bueno, en vez de pedir la lipschitzianidad del gradiente, que no tiene mucho sentido aquí ya, ¿cierto? Por la métrica, etcétera, uno dice, pidámosle eso y veamos cuándo sucede. Entonces, lo que vamos a hacer con el hessiano es algo del estilo. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿sí? Dígame. bueno, lo que yo podría como un poco aportar a esa discusión es que al menos en geometría diferencial se hace justamente lo que usted dice, po. Porque, por ejemplo, hay algunas nociones como derivada exterior, o por ejemplo las mismas conexiones, y al final es difícil darle como un sentido al objeto en sí. Entonces lo que se hace es decir, este es un objeto que cumple esto, y después se prueba que existe y que hay unicidad. Pero al final en la práctica como que uno se interesa en lo que quiere que se cumpla, y después se prueba que existe y que es único y todo. Entonces es como al revés. Siempre es así. Exacto, de hecho, en el caso del gradiente también es parecido. Uno cuando le define en cálculo 3 a los jóvenes en los primeros cursos, dice el gradiente es esta cosa, ¿cierto? Y cumple esta propiedad, de hecho. Y después uno dice, parece ser mejor definirlo a través de la propiedad, ¿cierto? Y es lo que uno va a tratar de hacer aquí. Entonces vamos a tratar de recolectar cuáles son las propiedades del hessiano que a uno le gustan, ¿cierto? Primero, es simétrico como una función lineal del tangente en el tangente. En general, eso pasa, ¿cierto? Autoadjunto. Y tiene una fórmula bonita cuando M es una subvariada riemanniana, es decir, engendra sobre los tangentes, ¿cierto? La subvariada riemanniana es cuando se engendra sobre los tangentes el producto escalar del espacio euclidiano, ¿cierto? Entonces, en esos casos uno tiene buenas fórmulas. Entonces, aquí el ejemplo estrella muestra que la definición, o sea, la noción actual que tenemos de derivada no va a ser suficiente, ¿cierto? Entonces, y el ejemplo, por supuesto, el mismo de siempre, es bien sencillo, pero es bien explicativo en mi opinión. Entonces uno considera la variedad, ¿cierto?, dada por la esfera en dimensión D, y como una subvariedad riemanniana, es decir, con el producto escalar clásico, y considera una matriz simétrica y toma esa función, la función medio de x transpuesta a por x, y lo mira como una función
lo mira como una función, ¿cierto?, definida en la esfera. Buena cosa es que esa función tiene una extensión trivial, ¿cierto?, que es ella misma, su fórmula, y entonces hemos aprendido en este grupo de lectura que hay una fórmula bonita, ¿cierto?, para el gradiente, y el gradiente no es más, ¿cierto?, que la proyección sobre el tangente del gradiente de la extensión. El gradiente de la extensión es A por X, y esa es la fórmula que proyecta sobre el plano tangente a la esfera en el punto X, ¿cierto? Esa cosa tiene, ese es el espacio vectorial, ahí lo lleva el espacio vectorial, ¿cierto? Entonces, ahora la pregunta es, la noción que tenemos de derivada de un campo vectorial, ¿cómo se aplica en este caso? Es decir, si podemos escribir, la pregunta que nos queremos hacer es que si podemos escribir como siempre que el hessiano de f, entre comillas, no es más que la derivada del gradiente. Esa es la pregunta. Eso sería excelente y tendríamos el problema solucionado, ¿cierto? Entonces miremos este campo ahora vectorial gradiente que va entre dos variedades, ¿cierto? Este es el tangent bundle, que también es una variedad, y la variedad original, ¿cierto? Y que es suave, etcétera, que tiene una extensión trivial a todo el espacio además, así que tiene su b barra para poder trabajar, ¿cierto? Y supongamos que o usemos nuestra fórmula, en ese caso. Sabemos, ¿cierto?, que cuando uno tiene el diferencial de este campo, es simplemente el diferencial de su extensión, restringido al tangente. Y entonces, ¿qué significa eso? Que por cualquier elemento en el tangente, el diferencial de B no es otra cosa que el diferencial, ¿cierto? Esto es lo que nos gustaría a nosotros, ¿cierto? Esto es el gradiente. Así que nos gustaría que esto fuera el hessiano, en el fondo. ¿Y cómo uno aplica esa fórmula? Simplemente, ¿qué dice esto? Dice, derive simplemente y después restrinja. Entonces yo derivo mi función b barra, que es la misma fórmula por lo demás, ¿cierto? Y aquí aparece, si miramos la fórmula aquí, aparece la derivada de A por X, que es ella misma, ¿cierto? A por U, aquí aparece una derivada de producto, que está escrita aquí, ¿cierto? Ahí está A por U, ahí está la derivada del primero y la derivada del segundo en el producto, ¿cierto? Lo vamos a considerar evaluado en U en el tangente, es decir, eso dice la fórmula. Y fíjense lo que pasa que si uno junta estas cosas, aquí lo marqué con rojo, ese A por U y ese X traspuesta A por U por X, lo junto aquí, este tipo, esa resta de ahí vive en el tangente, esa es la proyección. Esa es la proyección del vector A por U, ¿cierto? Ese de ahí es la proyección sobre X de A por U. Así que ese es un elemento del tangente. Y este de aquí va en la dirección de U. Así que también es un elemento del tangente. ¿Por qué? Estoy restringiendo al tangente, es un elemento del tangente. La resta es un espacio vectorial, así que la resta de estos dos tipos está en el tangente, pero esto no. De hecho, ese es paralelo a él. Eso está en el tangente solo si esto es cero. O sea, ¿qué significa? Que nuestro hessiano, ¿cierto? Tenemos tres problemas serios. Nuestro hessiano, definido entre comillas como la derivada del gradiente, no está en general en el tangente. ¿Sí? Así que no define una función de ese estilo y además vamos a estar bien, en el libro dicen como, estamos frente a un problema porque este objeto no tiene sentido. ¿Cierto? El objeto que yo quiero usar en el Taylor, que está evaluado en el producto interno del tangente mío. ¿Sí? Oye, Mario, ¿Sí? pero si recuerdo bien, cuando uno introduce el hessiano o el jacobiano, digamos, no sé, no, digamos el hessiano, uno siempre, o no sé si siempre, pero lo piensa inicialmente como aplicado a una forma bilineal, ¿cierto? Claro. Entonces, como que de alguna forma este cálculo, o sea, esta derivación de aquí pareciera ser como extrapolar una heurística que funcionó para el gradiente, pero no es la forma en la que uno deriva típicamente un hessiano, ¿no? No, es como nosotros definimos el diferencial de cualquier mapeo, mapeo suave entre dos variedades. Este es un caso particular simplemente, entre la variedad inicial y el tangent bundle. ¿Está? Pero en general tú lo definís de esa manera. En general tú definís el diferencial como irte por la curva, hacer la derivada direccional por la curva, y hay un teorema que yo no lo probé, pero lo noté, que dice que si uno tiene una extensión, entonces simplemente el df no es otra cosa que la derivada de la extensión restringida al tangente. Ah, ya. ¿Está bien? Entonces uno le gustaría decir,
Eso es correcto, de hecho, no hay ningún problema, pero el punto es que cuando tú estás mirando un campo vectorial que es como el gradiente, no te salís del espacio, en el fondo, así lo veo yo. Entonces no sirve como... Porque, como del... porque el gradiente mismo vive en el tangente, pero no es parte de la variedad, estrictamente. Exacto. Perfecto, gracias. Entonces, hay que... Y aquí yo dije, esto se viene pesado, porque hay que trabajar montones para esto. Yo no sé, insisto, nada de geometría diferencial, así que para mí todo esto es nuevo. Para los que son expertos, pido disculpas. Profe, Dígame. a mí también me queda como la misma duda, o sea, como ¿Mm? parecía la que tenía el profe Cristóbal, ¿Mm? y es que ¿Mm? entiendo que, claro, en RN el hessiano, como evaluado en el punto, uno lo ve como la forma bilineal, simétrica, que opera por los dos lados, por multiplicación izquierda y derecha. Pero aquí en este caso, ¿por qué? O sea, no veo cuál es como el problema. El problema es que uno querría, o sea, viéndolo como al menos lo entendí yo, digamos, viendo como lo habíamos conversado antes, uno quiere construir un objeto que conserve las buenas propiedades del objeto que uno conoce, ¿cierto? Y en particular, el operador hessiano, visto de esa manera, es un operador que toma vectores, tú quieres que tome vectores del tangente en el tangente, porque tú estás calculando una variación del gradiente en las direcciones tangentes. Y tú lo que quieres entonces es que restringido eso quede viviendo como un operador, como dice aquí, el hessiano de f en x, quieres que viva del tangente al tangente, para poder hacer operaciones con el producto escalar en ese espacio vectorial. ¿Sabes? Y eso es lo que no pasa cuando uno deriva directamente el gradiente, de esa manera. Y este ejemplo lo muestra, te fijas, inmediatamente te sales del tangente. Claro, entonces entiendo que el problema es que queremos operar con el producto interno, que al final es la, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo le llamo? Bueno, el producto interno en cada punto, la métrica, y el problema La es que nos métrica, salimos, entonces no tiene sentido hacer el producto interno. exactamente, este objeto no tiene sentido. Mm, Y fíjate que claro. nuestro objetivo original es hacer una expansión de Taylor de una función en el fondo, donde este objeto aparece en el segundo orden. Entonces, con esa definición, ese objeto ni siquiera tiene sentido. Ese es el asunto. Claro, Sí. comprendo. Gracias. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es definir una derivada de un campo vectorial que preserve las buenas propiedades. ¿Sí? ¿Y cuáles son las buenas propiedades? Vamos a partir con las propiedades que uno puede probar del hessiano original, ¿cierto? Entonces, esta letra tan bonita, que no sé cómo se llama, lo vamos a llamar el conjunto de los, va a ser un conjunto importante para nosotros, el conjunto de los campos vectoriales suaves. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar si estamos en el caso de un espacio lineal, por ejemplo, cómo se ve la derivada en una dirección U, es simplemente la derivada direccional, ¿cierto? Y eso tiene unas ciertas propiedades que uno va a escribir de esta manera. Dados tres campos vectoriales, y dado ese f de ahí son las funciones que van a parar a R, que son suaves, ¿cierto? Uno tiene cuatro cosas que son fundamentales sobre ese objeto. La primera es que es lineal en la dirección y en el campo. Eso es lo primero. ¿Sí? Ese objeto es lineal en la dirección y en el campo. Es decir, bueno, aquí está escrito explícitamente. dbx en la dirección AU más BW, ¿cierto? Distribuye correctamente de manera lineal, ¿cierto? Lo mismo cuando uno pone, estos de aquí son los campos, ¿cierto? VW son los campos. Lo otro es que uno tiene una regla de la cadena, ¿cierto? F es una función real, fíjense. Y B es un campo vectorial. Entonces, la derivada de f por b en x en la dirección u no es otra cosa que la derivada direccional de f en la dirección u en b de x por b de x más f de x por la derivada de jacobiano. ¿Cierto? No sé si estoy usando la nomenclatura correcta, pero en este caso sí, porque estamos en el espacio de toda la vez. ¿Sí? Y cuarto, es que si uno compone el campo con la dirección, eso entrega una función que es suave. ¿Sí? Es decir, la función que a x le asocia dbx en la dirección u de x
también es un campo vectorial suave que va a parar a. ¿Sí? Esas son propiedades que uno puede probar relativamente de manera sencilla con la definición de siempre, cuando uno tiene un campo suave. Entonces, ahí viene la idea de una conexión. ¿Sí? Una conexión le vamos a pedir esencialmente que la conexión vamos a usar Nabla para determinarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una conexión en una variedad? Es un operador, ¿cierto? Fíjense que aquí ni siquiera hay métrica, ¿eh? Es un operador que hay un abuso de notación aquí, clásico, ¿cierto? Cuando uno usa el tangent bundle, uno en realidad esconde el X, ¿cierto? Uno debiera decir el gradiente o sea, Nabla U, X, o sea, X, U. Uno no va a decir eso. Entonces uno toma un punto, una dirección tangente y una función suave en la variedad, y lo que entrega, ¿cierto?, es un punto en el tangente de X a M, es decir, X, tal que ese objeto, ese vector, el vector Nabla V, Nabla U chica V, ¿cierto? Fíjense que aquí uno está evitando escribir, voy a ponerlo, en realidad más correcto sería decir Nabla XUV, ¿cierto? Sería más correcto, pero uno lo evita y lo evita todo el rato, y después la notación se empieza a enrollar un poco. Entonces, tal que Nabla V está en el tangente, cuando uno tiene un elemento U en el tangente, y para una tripleta de campos vectoriales suaves en M, ¿cierto? Una tripleta de campos vectoriales suaves en M. Dos vectores tangentes y dos escalares, uno tiene exactamente las propiedades que acabamos de decir. ¿Sí? Es decir, primero, esa composición define un campo suave. Uno siempre, esta cosa se lee como la derivada covariante de B a lo largo de U con respecto a la conexión Nabla. Esa es más o menos la historia. Entonces, le vamos a pedir, ¿cierto?, que esa composición sea suave, le vamos a pedir que sea lineal respecto a las direcciones, que sea lineal respecto a los campos, y vamos a pedir tener una regla de composición, de derivada de productos, ¿cierto?, de la regla de Leibniz. Mario, ¿Sí? la primera propiedad como que me perdí. ¿Qué es lo que está diciendo? Estáis definiendo nomás, ¿no? ¿Cuál propiedad? ¿Esta de aquí? La primera. Esa. ¿Esta? Sí, Esa. estamos pidiéndole a esa conexión que Nabla, fíjate que aquí mi mala letra me traiciona, pero aquí el U es grande, es la función. Eso aquí lo estoy definiendo. Claro. Es ¿Sí? como que, Nabla, eso estoy tratando de entender qué significa eso, como que estáis parametrizando los vectores tangentes a los cuales le estáis aplicando esta. correcto, es la dirección U. Por eso copié justamente esta definición, que dice es la derivada covariante de B a lo largo de U con respecto a la conexión Nabla. ¿Sí? Ya, perfecto. Gracias. Entonces, es un salto bien grande, entonces eso vamos a definir que es una conexión. Fíjense que ni siquiera hay métrica aquí, mucho, no hemos definido nada, no es nada muy, muy sofisticado. Le vamos a pedir todas esas condiciones que el hessiano tiene simplemente por existir, en el caso del lineal euclidiano. Por ejemplo, y evidentemente, ¿cierto? Si es un espacio vectorial, entonces eso de ahí definido, esta es una definición. ¿Sí? Nabla U de B, definido como dbx en la dirección U, es una conexión por construcción, evidentemente. Eso es justamente lo que dijimos antes. ¿Sí? O sea, queremos recuperar por lo menos lo que teníamos antes. Y en el caso más estructurado, cuando uno tiene una subvariedad incrustada riemanniana, ¿cierto?, de un espacio euclidiano, entonces esta cosa de aquí, que también es una definición, por supuesto, Nabla U de B, definido como la proyección. Fíjense que aquí el X está escondido, ¿no?, por lo que les decía del X, U. De la proyección sobre el tangente de la derivada de cualquier extensión de B en la dirección U, esa cosa es una conexión. Y va a ser una conexión importante. Entonces ya
para dos casos uno tiene, bueno, este por supuesto es evidente porque de aquí sacamos la motivación para poder definir ese objeto, ¿sí? Y sin embargo este no es tan evidente, entonces uno lo demuestra, ¿sí? Yo puse aquí la demostración que es bien sencilla. Lo primero lo que uno dice es Mario, ¿qué pasa si? Dime. es que estaba tratando de entender como en relación con el contraejemplo que hiciste antes, ¿no es Ujú. esto como el contraejemplo? ¿O no? Eh, Quizás no porque estáis proyectando al final de alguna manera. O sea, esto siempre tiene que estar en el tangente. sí, pues aquí tú estás proyectando después de tomar la derivada, Y que en por el otro defecto caso, está en ¿cómo el lo hiciste? tangente. No puede ser el contraejemplo porque en esa derivada te salís del tangente, esta es la proyección sobre el tangente. Tiene que estar ahí por lo menos, ¿no? Ya, pero como conceptualmente estoy tratando de acordarme. En el contraejemplo tenéis la cuadrática. Claro. Calculábamos, o sea, primero tú tenías ahí el gradiente, digamos, riemanniano, Ujú. ¿cierto? Y después como que tú le querías calcular una segunda derivada de ese campo. Claro. Y la forma que lo hacías era... Simplemente eh, calculando la derivada de la extensión y restringiéndola al tangente. y aquí tú estás calculando la derivada de la extensión del campo, ¿no? Claro, y proyectando al tangente. Ah, ya, y eso no es lo mismo. No es lo mismo. Porque fíjate que el punto es que si yo tengo, fíjate que para el mismo ejemplo uno lo puede usar aquí, tú tienes razón. Para un U que está en el tangente, ¿cierto? Ujú. Lo que dice el contraejemplo es que este objeto no está en el tangente necesariamente. Claro. Pero aquí lo proyectamos, así que está en el tangente. Pero esa es la única diferencia entre el contraejemplo y esto. En el caso de la subvariable riemanniana me da la impresión que sí. Al menos en el ejemplo de la esfera. Ya, perfecto. Me Gracias. da la impresión que sí. Y este tipo sí es una conexión. Entonces, ¿cómo se ve la demostración? La demostración no es muy difícil. Primero, eh, si M es abierto, uno lo puede tratar como simplemente un espacio completo, así que todo funciona como toda la vida, no hay ningún problema, ¿cierto? Si M no es abierto, entonces uno se va a tomar un abierto en E, que porque son suaves existe, ¿cierto? Y esencialmente va a hacer los cálculos allá adentro. ¿Mm? Y uno va a llamar nabla barra, U de B barra, simplemente a la conexión dada en el espacio euclidiano completo. Digamos. Es así funciona por construcción. Esa fue la primera observación que hice. Y aquí uno simplemente va a usar que en el caso de la proyección sobre un subespacio lineal, la proyección es lineal. ¿Sí? Entonces, veamos esta. ¿Cómo se ve nabla de AU más BW, donde U y W son dos direcciones tangentes, aplicado al campo vectorial suave P? Entonces, la fórmula dice, tome la proyección. Bueno, esto lo renombramos, ¿cierto? Ese tipo de ahí es el nabla barra, que para no, uno lo escribe aquí para no escribir el X, ¿cierto? Ni escribir el U, para verlo como un operador. Entonces, eso es simplemente nabla barra en la dirección A por U más BW de la extensión B barra. Pero esto de aquí es lineal, porque es simplemente la conexión canónica del espacio original. Y la proyección es lineal. Así que eso distribuye de esa manera. Y ahí uno reagrupa y obtiene la linealidad respecto a la dirección. ¿Sí? Un cálculo similar entrega la linealidad respecto a los campos. Y después, ¿cierto? Que uno tiene la fórmula de Leibniz en este caso, es esencialmente lo mismo, simplemente, ¿cierto? Uno quiere calcular nabla U de F por B, ¿cierto? Y probar que eso tiene esta fórmula de derivada de producto. Entonces uno se da un F, ¿sí? Simplemente eso es el nabla barra, es decir, simplemente la derivada de ¿quién? De la extensión, de una extensión de F por B, pero una extensión de F por B es una extensión de F por una extensión de B. Así que puede aplicar el cálculo dentro de la proyección sin problema, porque él verifica esa propiedad. Después usa otra vez que la proyección es lineal y obtiene la fórmula del producto. ¿Sí? Entonces,
naturalmente, ¿cierto? La pregunta que uno se hace, naturalmente ese es el caso más sencillo. O sea, no veo yo cómo calcular alguna otra en particular, ahí me pierdo un poco. Pero es interesante la observación que hacen en el libro ahí, porque dicen, por supuesto, muchas conexiones pueden existir. La conexión no es única en ningún sentido, pero tienen una gracia las conexiones, que coinciden en los puntos críticos. En particular en los puntos críticos de cualquier operador, en los ceros de un operador, ¿cierto? En los puntos críticos de cuando uno tiene una cosa tipo gradiente, ¿cierto? Entonces eso está en esta proposición, dice, si uno tiene una variedad, ¿cierto? Con una conexión arbitraria, y tiene un campo vectorial suave, y un cierto punto de la variedad donde se anula el campo, si un punto crítico, si por ejemplo ves el gradiente, entonces la conexión en toda dirección U de SB no es otra cosa que ¿quién tiene que ser? La derivada direccional de B en U. Entonces, en ese caso, en un punto crítico, efectivamente pasa que este objeto está en el tangente. Justo en los puntos críticos. Puntos críticos funcionan. Entonces... En el caso de la esfera, a lo ¿Mm? mejor pasa que en los puntos críticos el término malo es el que se elimina, ¿no? Claro, probablemente. De hecho, tiene que ver con esa condición, ¿no? Con esta. Aquí está ese cálculo hecho para este punto, y tú lo que necesitas es que esto sea cero. Es decir, que en el fondo la dirección U sea ortogonal a A por X. No sé si eso puede Sí, pues si pasar, ¿no? No sé si... los puntos críticos de esta cosa son los vectores propios. Si la matriz Son es los vectores simétrica, propios. tenéis que la base de vectores propios es ortogonal. Claro. Claro, exacto. Y lo que vas a tener es que eso es cierto. Excelente observación. Sí, bueno. Claro, y ahí uno tiene que efectivamente el dbx en U está en el espacio tangente. Ahí eso sucede. Perfecto. Entonces, y aquí el autor dice algo que me parece como simpático, dice, bueno, como pues tenemos estas conexiones que no están, así, todas tienen esta propiedad de los puntos críticos, ¿cierto? Pero hay espacio para pedirles mucho más, en el fondo. Hay harto espacio para pedirles más, y entonces le vamos a pedir una cosa que se llama compatibilidad y simetría. En el fondo, la idea parece ser, y aquí ya insisto que me empiezo a perder un poco, explicar lo que entendí, por supuesto. La idea es que uno puede, con el afán de definir el hessiano, uno necesita compatibilizar la conexión que va a tomar, es decir, la noción de derivada a través de una dirección, de un campo vectorial, con la métrica de la variedad. ¿Sí? Y esa compatibilidad es bien precisa. ¿Eh? Entonces, la primera, uno tiene que definir entonces unas ciertas acciones entre campos vectoriales y funciones suaves en la variedad, que están definidas de esta manera, ¿cierto? Cuando uno tiene dos campos vectoriales suaves definidos en la variedad y una función suave definida en un abierto U en la variedad, ¿de acuerdo? Así que ya es un poco preciso. Uno define la acción de f por la derecha en U, que es en sí una función suave desde U a R, ¿cierto? Y uno la va a definir como el diferencial de f en la dirección U de x. Así que, por supuesto, no es otra cosa que el gradiente de f, por supuesto. ¿Sí? Hay otra manera de escribir. Y uno va a definir el corchete de Lie, que es un conmutador, ¿cierto? Entre dos campos vectoriales de la siguiente manera. Lo va a definir como la diferencia entre la acción de BF, dado, ¿cierto? Dos campos vectoriales, ahí que ser un poco más preciso. Dos campos vectoriales, el corchete, no sé cómo se dice en español el Lie bracket, ¿será corchete de Lie o...? Corchete, ¿no?
Corchete, Sí, eso es lo común. corchete de Lie, claro. Uno define el corchete de Lie entre dos campos vectoriales suaves, que es decir, que toma una función suave en el abierto U y devuelve otra función suave en el abierto U. De la siguiente manera, aquí está actuando, ¿cierto? Como V en F es igual a la acción de BF a U menos la acción de UF a B. Entonces, la primera cosa que yo dije, esa cuestión es cero todo el rato en un espacio normal. Y notablemente el comentario del libro es como puede no ser cero en un caso trivial, que de hecho lo calculé. Y uno define el corchete, ¿cierto? Que este es un objeto un poquito más conocido, este es el que uno le pide a la métrica, ¿cierto? Que sea suave, que es dado dos campos vectoriales, ¿sí? O sea, dado los dos campos vectoriales, ¿cierto? V, entonces vamos a decir que el corchete V, ¿cierto? Que va a ser una función suave en esto es cierto, de la variedad AR, y definía, ¿cierto? Actuando en X como corchete V en X igual corchete U de X, corchete V de X, el producto interno en X de U de X por D de X. Entonces, es el objeto que aparece cuando uno habla de suavidad, ¿cierto? Bueno, aquí puse como observación, ¿cierto? Que en ese caso UF no es más que el gradiente de F con U. Perfecto, entonces, ¿para qué define uno estas cosas? Profe, Dígame. no sé si podría hacer como un pequeño recuerdo que cómo se definía la acción de los campos vectoriales sobre las funciones suaves, el BF. Aquí está. Chuta. Está definida aquí. Sí, Fíjate que un punto importante es que la función real está por la derecha. ¿Sí? Así es como se escribe. Todo este tipo de aquí es una función real, eso va a parar a R, y ese es el campo, ¿cierto? Uno lo define por la derecha y después de alguna manera el corchete lo simetriza. Insisto que yo ahí pierdo un poco la intuición ya a estas alturas. claro. Entonces, esa es una función, por supuesto, que para ¿sí? Y lo que decís tú, Mario, es que eso no necesariamente es cero en el caso euclidiano. Claro, fíjate, mira, aquí hay un ejemplo que yo desarrollé. Dice ahí, incluso en espacios vectoriales, ¿cierto? En R2, si uno considera esa función constante, U de X igual 1, 0, por supuesto aquí no hay problemas con los tangentes ni nada, y B de X igual 0, X1, X2, uno considera la función F igual a X2, ¿sí? Entonces, hagamos el cálculo. ¿Quién es el corchete de V actuando en F? ¿Cierto? Por definición es U de BF menos B de UF, o sea, es la acción de BF en U menos la acción de UF en B. ¿Quién es la acción? Entonces yo vine y lo hice bien paso por paso, dije, ¿quién es la acción de BF en U? Es el diferencial de BF en la dirección U de X, ¿cierto? Y la dirección U de X constante, es 1, 0. Así que, ¿y quién es BF de X? Es la acción de F en la dirección B de X, que no es otra cosa que X1, X2. ¿Cierto? Porque el gradiente de F es 0, 1. ¿Cierto? Así que rescata solo la segunda coordenada. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la acción de BF en la dirección 1, 0? No es otra cosa que X2. Porque es el gradiente de esta función, que es X2, X1, en la dirección 1, 0. O sea, da X2. Y ahora para el otro lado. Que no, es que es interesante el ejercicio porque da cuenta que BUBF y BUF son cosas bien distintas, de hecho, en este caso. ¿Quién es UF? Otra vez. DUF es el diferencial de UF en la dirección 0, X1, X2. Pero UF es el diferencial de F en la dirección UX. El diferencial, el gradiente de F es 0, 1. Y U de X es 1, 0, así que eso es 0. Y luego todo esto es 0. O sea, ¿cuál es la conclusión? Que el corchete V de F es F. ¿Sí? Es la identidad, de hecho, ese corchete en el espacio de las funciones suaves de R2 a R. ¿Cierto? Entonces, un objeto extraño. Esa fue mi conclusión. No me confío a por primera vez darle una interpretación muy específica. Me imagino que existen, es un objeto más o menos antiguo. Mario, Dime. o sea, no voy a pedirte que dé una interpretación, pero voy a lucurar nomás
Es que se me ocurre que en el fondo, al menos operatoriamente, lo que está ahí, uno tratando de hacer ahí es como que está tratando de evaluar el diferencial en ciertas direcciones, ¿verdad? Claro, Y como que intuitivamente lo que yo me imaginaría es que el U, B en el fondo son como dos vectores que estaría tomando, bueno, en el caso euclidiano son los dos vectores que uno está tomando para evaluar el hessiano como forma bilineal, claro, ¿cierto? Y me claro. imagino que en este caso el U, B representan dos vectores en el espacio tangente. Pero no sé si esa es la interpretación correcta. En el fondo es como si uno quiere parametrizar todos los pares de curvas que definirían esta como forma bilineal Mm. moralmente. Ah, Sí, de hecho, U y O al menos B, mi pregunta es quizás si ese es el rol de U, B. hay una muy interpretación. probablemente. ¿Sí? ¿Agustín? Sí, hay una interpretación que es con como estas como curvas, ¿cómo se llama? Curvas integrales, que al final hacer como x, corchete x, y, es como mover el y por una curva integral del x, y después devolverla por la curva integral como al revés, y hacer la derivada el de t con t igual a 0. Es un poco raro de explicar, y eso hace como que esto tenga como estructura de álgebra de Lie. Ahí me pierdo un poco cuando Sí, o decís que sea, no. eh, tengo acá de hecho el cuaderno abierto. Es al final como, entonces tengo que hacer, no sé, pues, acá con U, B, entonces hago fluir el B, Ujú. o sea, el B lo evalúo en la curva integral de U, ¿Qué es la curva integral? como una solución de una EDO con... Es como el caminito que toma un punto al que le aplico como el campo vectorial. ¿Ya? Ya, ok, ya veo. O sea, en el fondo estoy recorriendo curvas, digamos, y esas curvas se evalúan en el campo vectorial respectivo. Sí, pero la tengo que tirar hacia atrás, devolviéndome con la curva integral también, como para volver a estar en el punto X, con el punto P. Ya. Ya, me cuesta un poco imaginarlo todavía, pero Sí. ya, ok. No es, en el Hay que darle fondo una no vuelta. es O sea, lo directa único que quiero decir la es que U relación y B tampoco. son campos vectoriales, así que están en el tangente. Para tu pregunta general inicial. Lo que pasa es que este es Sí, R2, así que ya, no hay mucho que decir al respecto, claro. Claro, claro. ya, pues bueno, gracias a ambos. Bueno, quizás un poquito como para complementar lo que dijo Agustín, como al menos yo no conozco como la interpretación de acá como la parte de optimización, conozco más como la interpretación algebraica. Entonces, la idea es que uno tiene dos campos vectoriales que son cosas que vienen al tangente. Entonces, como la idea de las conexiones, al menos algebraicamente hablando, es que si yo tengo dos puntos distintos en una variedad, yo estoy en espacios vectoriales distintos porque el TXM no es lo mismo al TIN, son distintos. Ujú. Entonces, no es claro cómo yo definir una derivada así, porque no hay una manera como canónica de juntar los espacios tangentes. Esa es como, no se puede canónicamente, entonces la idea es que hay como pensarlo un poco. Entonces, claro, ahí sale como la noción de curva integral, que lo que me dice es que ya, tengo un campo vectorial, X, y la cosa es que yo puedo tomarme una curva que en cada punto tenga como derivada direccional em, ¿cómo es que se llama? Evaluar en el tangente, porque el tangente me entrega dirección. Entonces yo tomo una curva que en cada punto me da esa dirección. Y ahí eso, y como yo me muevo en T, yo ahí obtengo como una línea, como ahora me estoy moviendo en los tangentes, al tomar como las curvas integrales. Entonces después lo que hago es como derivar, pero ahora ahora junto como los espacios tangentes, pero a partir de la curva integral, porque esa sí me conecta los dos espacios tangentes. Entonces tomo la curva integral y derivo ahí. Y ya ahí como que se tira para atrás y después se tira para adelante, es como un jueguito. Pero esa es como la idea. Ya, pero de alguna forma como que a través de esa curva integral estáis compatibilizando ambos subespacios, digamos, porque son de la misma dimensión, de hecho, ¿no? Claro, yo lo pienso Los como, tangentes. como conectarlo, Sí, por eso literal como conectarlo a partir de algo que tiene sentido y operar ahí, a partir de esa curva integral. Ya, está interesante. sí, sí, efectivamente. Gracias. Bueno, sí. Bueno, entonces, eh, la idea que viene después es esta noción, ¿cierto?, de decir, yo tengo un montón de conexiones, ¿cierto?, bien generales, ¿ah?
y voy a intentar una que probablemente tiene que ver con lo que dice Ernesto, ¿no? Voy a compatibilizarla con la métrica. Y cuando haga esa compatibilización, voy a ser tan preciso que me va a quedar, esencialmente en los casos buenos, me va a quedar una conexión. Ese es un poco lo que viene. Entonces, por eso se llama, yo me siento totalmente explorando, se llama el teorema fundamental de la geometría riemanniana. Así que, muy interesante, ¿cierto? Que dice lo siguiente, dice, en una variedad riemanniana existe una única conexión que satisface las propiedades de la conexión, ¿cierto? Que no las anote aquí, tan solo las suplementarias, ¿cierto? Es una conexión primero, ¿cierto? Tiene esta propiedad del producto, etcétera, en la linealidad, de todos lados, etcétera, y dice que el corchete de Lie es simétrico en ese sentido. Es decir, fíjense que aquí, esta es la aplicación, este es el campo vectorial que es la composición, ¿cierto? Es nabla en U de X, en la dirección U de X, ¿no? Menos nabla B de U, y eso actuando en una función f. Y eso para cualquier función, para toda función suave definida en la variedad. Y que es compatible. Es decir, que hay una suerte, y aquí se ve más o menos qué significa, por lo menos aquí yo lo entendí mejor, qué significa que una función real actúe por la derecha. ¿Sí? Significa que la estás derivando en una cierta dirección. Porque el resultado, lo que vamos a pedir es que sea compatible con la métrica, en el sentido de que si yo acciono una función real que es del tipo producto interno, entonces lo que hace es distribuir la conexión. Entonces una especie de regla de producto, ¿cierto? Esa es mi interpretación, por supuesto, puramente algebraica, ¿sí? Entonces, una conexión, la única conexión dada por este teorema, se llama la conexión riemanniana, o la conexión de Levi-Civita, ¿sí? Que es, en el fondo, la que va a dar pie para poder definir el hesiano. Esa va a ser la conexión que nos va a permitir definir el hesiano. Entonces, además de ser una conexión, hay que tener en cuenta que este es el interplay con la geometría de la variedad, que no estaba presente antes, si uno mira la definición anterior. Entonces, yo revisé una de las demostraciones sencillas, aparecen varias después propiedades, pero escogí esta que es la mejor, mi opinión más sencilla, que dice, cuando uno tiene un espacio euclidiano, ¿sí? La conexión canónica es simplemente lo que uno quiere. Es decir, esta conexión de aquí, definida de esta manera, ¿cierto? Esta, la que hemos estado tratando, es la conexión riemanniana en este caso. Entonces, ¿cómo uno lo hace? Uno lo hace por definición, esencialmente. Simplemente lo mete toda la juguera y aquí está, ¿cierto? Como uno está en un espacio euclidiano y tiene una función suave, ¿cierto? Puede hacer un Taylor, y quien aparece en el Taylor es el diferencial de B. Fíjense, voy a irme en la dirección U de X, eso es, necesito mirar este objeto, ¿cierto? Que va a estar ligado justamente a ese objeto, es decir, al límite en realidad, ¿cierto? Cuando t tiende a 0. Entonces hago mi Taylor, y quien me aparece ahí es justamente el objeto que estoy buscando, en este caso sencillo. Entonces, ¿cómo actúa el producto de BW en U? Bueno, simplemente un límite, ahí está la definición, es D de BW, de B producto interno W, en la dirección U de X, evaluado en X y en la dirección U de X, y eso es por definición este objeto de X. Me voy en la dirección U de X, desde X más T, como estoy en un espacio euclidiano, me voy por la recta, ¿cierto? Desarrollo este producto, ¿sí? Y aquí, por supuesto, eliminé los términos cuadráticos, ¿cierto? Hay un orden de t cuadrado que desaparece, entonces me quedo con los términos lineales. Este producto interno lo desarrollo y me queda exactamente la compatibilidad con la métrica. Y es extraño porque uno necesita probar primero la compatibilidad con la métrica antes de probar la simetría, ¿cierto? ¿Y cómo uno prueba la simetría? Bueno, simplemente la escribe y lo que hace aparecer es el hesiano euclidiano, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el corchete de Lie en este caso aplicado a una función f? Bueno, ahí está la definición, ¿cierto? Y sabemos que BF
es simplemente el producto interno entre el gradiente de f en x y b, entonces uno lo va a escribir, ¿cierto? Como operador lo va a escribir como grad fb en u, ¿cierto? U, grad fb actuando, ¿cierto? Y ahora voy a usar la compatibilidad, en la manera que actúa es la conexión, ¿cierto? Es nabla u en grad f en b, más grad f en nabla u de b, eso es simplemente esta propiedad de aquí, aplicada en el caso donde b es el gradiente de una función, ¿sí? Y uno se da cuenta, ¿cierto?, que en este caso, esto no es otra cosa que el hessiano de f compuesto con u, en el sentido que el hessiano de f compuesto con u evaluado en x es el hessiano de f en x en la dirección u de x. Esa es esa notación de ahí quiere decir esto. Entonces, aquí está quién es u de b de f, es decir, el primer término, usando esa compatibilidad, ¿cierto? Ya que aparece en el otro lado de la regla del producto, aparece el gradiente de f y la conexión en u y b, y después uno lo escribe al revés y se da cuenta que aparece naturalmente intercambiados los roles, ¿cierto? El hessiano de f en b en la dirección u, más el gradiente de f de nabla bu. Y el hessiano, ese es el verdadero hessiano, es el hessiano euclidiano. Así que ese hessiano es efectivamente autoadjunto. Entonces, al ser autoadjunto, esas dos cosas son igual. Entonces, cuando yo resto estas cosas, distribuyo, ¿cierto? Esto de aquí desaparece, y aquí me aparece el gradiente, ¿cierto? Por nabla UV menos nabla BU, y eso efectivamente no es más que, este es el gradiente de F, entonces esto es F actuando sobre este operador. Y eso es justamente la simetría de la conexión. ¿Sí? Así que, como yo naturalmente no probé que existe y es única, pero como sabemos que cumple las propiedades, es ese. Es efectivamente, esa es la conexión de Levi-Civita en este caso. Bien, entonces ahora estamos en posición de definir el hessiano. Después de un largo camino, y eso es lo último que voy a hacer. Y esto es el último slide que tengo, es la definición del hessiano. ¿Cómo uno define el hessiano riemanniano, cierto? Se da una variedad riemanniana y toma su conexión riemanniana. Aquella única conexión que es una conexión y además es simétrica y compatible con la métrica. ¿Y quién es el hessiano? El hessiano es el operador lineal que actúa desde el tangente en X en M al tangente de X en M y que está definido simplemente como la conexión, el hessiano de F en una dirección U, no es otra cosa que la conexión en U del campo vectorial gradiente de F. Entonces, evidentemente, lo que acabamos de hacer, recuperamos, lo único que puedo decir por el momento es recuperamos la definición de toda la vida, ¿cierto? Si estamos en un espacio euclidiano, la conexión de Levi-Civita es simplemente derivar, y lo que uno tiene es hessiano toda la vida, por la primera, digamos, por primera. Entonces, visto de otra manera, ¿cierto? El hessiano se puede ver como un operador que actúa de las funciones de los campos vectoriales suaves en M a los campos vectoriales suaves en M y simplemente actúa de esta manera, escrito de manera vectorial. Ahora, por supuesto, queda mirar que en el caso de una subvariedad riemanniana uno tiene este Taylor que prometimos al comienzo, ¿cierto? Y cuáles son los cálculos y propiedades que uno puede probar y cuáles son los algoritmos de optimización que uno puede echar a andar con estos objetos. Esa es un poco la historia, al menos lo que yo entendí. Muy interesante por lo demás. Es más largo de lo que pensaba, pero muy entretenido. Si hay alguna duda, pregunta, crítica. Oye, Mario, una pregunta media naiva aquí, porque uno también podría definir el hessiano como un operador que actúa desde el espacio tangente, como que en el dual del espacio tangente, ¿verdad? O sea, aquí estáis ocupando RIS para calcular el gradiente de la F, y ahí está explotando la estructura riemanniana. Claro, claro. Pero me imagino que, bueno, en el caso no riemanniano o que no sea una subvariedad
riemanniana, ¿verdad? Bueno, de partida la conexión no necesariamente es única, ¿verdad? En Y el caso además que, el perdón, gradiente se define como el diferencial, como que es esa definición más complicada. ¿cómo no te caché la pregunta? No. Estoy tratando de acordarme. Lo que pasa es que cuando vimos la teoría de primer orden, para llegar al gradiente era como un camino no trivial, porque primero uno definía como el diferencial, y después decía si puedo ocupar el teorema de representación de Riesz, y eso, por ejemplo, necesitáis ya un corchete, necesitáis la estructura riemanniana para poder hacerlo. Claro. Entonces, acá uno podría preguntarse lo mismo, ¿cachai? Como que podría decir, no necesariamente quiero depender de estructura riemanniana, y en ese caso no puedo ni siquiera definir un gradiente, pero quizá igual uno puede definir como esta conexión aplicada como al diferencial. Hay No una sé si esto tiene definición de sentido. hesiano que es como más, que es como hacer, o sea, ocupa la conexión, pero es sin ocupar la métrica, y es, Ujú. al final es como el hesiano de f en x, y, nabla x de f, ahí ocupando el diferencial de f, evaluado en y. Ya, te cacho. Claro, o sea, se puede hacer, pero lo que parece, o sea, en este mundo estructurado lo que uno recupera son ciertas reglas de cálculo al final que no Sí, tenés sí, nada de no, eso. claro, claro. No lo preguntaba porque habían ejemplos que vimos en algún momento que no eran, o más bien, no, estoy equivocado. Estaba confundiendo dos cosas. Una es que no tengáis, digamos, gradientes, y otra es que la fórmula de la proyección se cumpla o no, que son dos cosas distintas. O sea, aquí tú igual Claro. tenías una estructura riemanniana bien general, el producto interno puede depender del punto. Eso era lo que me Sí, interesaba. sí, claro, claro. Sí, 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 este es un teorema bien, bien impresionante porque te da la existencia de la conexión de Levi-Chirita, pero lo único que necesitas es que sea una variedad riemanniana. Ya, perfecto. No, 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 claro. Cuando estás en el caso euclidiano, cuando estás en el caso lineal, todo se te reduce o bien a la proyección o bien a... O sea, puedes derivar como antes, digamos. Pero estoy curioso de mirar un cálculo que sea no trivial en este Sí. caso. Bueno, en particular no he calculado el hessiano en la esfera. No lo he hecho. Pues debería hacerlo. Ya, yo creo que lo van a hacer después, seguro. Sí, muy probablemente. Eh, bueno, gracias Mario, súper interesante. No, gracias Eh, a usted. Pregunta para la próxima semana. ¿Tenemos presentador?